a ver la temática de esta noche y el tema se titula Jamás ha hablado hombre así. Vamos a estar meditando en el libro de Juan del 45, del capítulo 7, versos 45 al 52. Y ahí un subtítulo dice, no pueden arrestar a Jesús. Hemos llegado prácticamente, hermanos, al final del capítulo 7. Ya hemos avanzado bastante en estos 3 meses y medio más o menos que he estado con ustedes. La verdad que ha sido para mí muy provechoso y espero que para ustedes también, ¿verdad? Que estemos aprendiendo de la palabra, estemos llenándonos de conocimiento, pero sobre todo pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo en nuestra vida cristiana. Vamos a leer el texto, hermano. Nos ubicamos en el Juan capítulo 7, verso 45. Tenemos nuestras Biblias por ahí. Amén. Nos ubicamos ahí entonces. Vamos a leer el texto desde el 45 al 52. Dice así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondiendo y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces, teniendo en cuenta esa lectura, hermanos, vamos a recibir algunos aspectos importantes para que hoy salgamos llenos de conocimiento y también apliquemos esta lección. Hermanos, preste mucha atención al diálogo entre los alguaciles y las autoridades judías que se van a dar en este relato que nos toca estudiar en esta noche. Recuerden que anteriormente el diálogo se ha mantenido entre algunos grupos. El miércoles pasado estuvimos viendo que habían 4 grupos en sí. Estaban el grupo de aquellas personas que Jesús creían que era un profeta después de que el Señor había dado su discurso, ¿verdad? El discurso de ríos de agua viva. Existía otro grupo de personas que creía que en realidad era el Cristo. Ya estaban creyendo en Él plenamente por todas las cosas que Él había hecho y sobre todo por la manera como Él se expresaba a través de sus discursos, porque lo hacía con poder y autoridad. Había otro grupo de personas que no creían que era el Cristo y que tenían algunos argumentos, ¿verdad? Que enriquecían esa postura. Y también estaban aquellas personas que indirectamente estaban allí, como eran los alguaciles, los del templo, que solo estaban allí para velar la seguridad del templo, pero que también, recordando lo que veníamos estudiando anteriormente en las lecciones pasadas, ellos estaban también con un objetivo allí. ¿Cuál era? Tratar de arrestar a Jesús. Y no lo habían podido hacer. No lo habían podido lograr. No habían podido cumplir con esa tarea. Así que atención, hermano, al diálogo entre los alguaciles y las autoridades judías. Especialmente atención a la reacción y a las palabras de los alguaciles. De igual modo, atención a las palabras de los fariseos y también de nuestro personaje de esta noche, que vuelve a aparecer nuevamente en escena. Nicodemo, ¿verdad? Que era parte también del Sanedrín, era parte del fariseo, era parte de la estructura más importante que existía entre los judíos. Avanzamos con la diapositiva, estimados hermanos. Nos ubicamos entonces para exponer el texto en el verso 45. Leemos el verso 45, dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Obviamente nosotros a primera instancia, a primera vista, miramos que a estas personas se le ha delegado una misión.
se le ha delegado un trabajo, una tarea, un objetivo, pero no lo cumplieron. Estas personas no pudieron cumplir con ese trabajo y llegaron nuevamente con las manos vacías, esta vez ante esas personas, los principales sacerdotes y los fariseos. Ahora, la pregunta que le hacen estas personas, los principales, las autoridades, ¿por qué no le habéis traído? Es muy interesante. No sé si usted ha meditado bien y viene recogiendo las lecciones anteriores, viene con el relato ahí bien diseñado, bien estructurado, bien estudiado. Y se va a dar cuenta que las razones son obvias. Y nosotros lo vimos la semana pasada. Ellos tenían la tarea de arrestar al Señor, pero también tenían otro tipo de condiciones, porque si ellos hubiesen seguido al pie de la letra la simple misión de traer arrestado a Jesús, bueno, pienso, ¿verdad?, cabalmente, siendo objetivo y estando allí, ¿verdad?, de que quizás lo hubiesen cumplido. Pero había algo que también era como una especie de excusas para ellos, si ustedes lo estudian bien. Y es que se nos dice anteriormente de que ellos tampoco querían causar revuelo de entre la multitud. Querían hacerlo de una manera implícita, digamos. Que nadie se diera cuenta o que no fuese un relajo todo eso. ¿Se imaginan arrestar a alguien dentro de una fiesta tan importante como eran los judíos? Sobre todo que Jesús estaba en el templo. Y había gente que creía en él, había gente que no creía en él, había gente que lo respetaba, pensaba que era un profeta. Pero quizás, ¿verdad?, estamos suponiendo, quizás estos alguaciles, policías, como usted le quiere llamar, guardias, no lo habían hecho por esa razón. Estamos suponiendo. O quizás existía otra razón aún más poderosa que esa. Y era que todavía el tiempo del Señor no estaba en su momento específico. Tal vez el tiempo del Señor todavía no era el indicado en ese momento. Obviamente nosotros lo conocemos que era así. Entonces, si nos ponemos en el papel de estos principales autoridades, vamos a ver de que ellos todavía no conocían todo esto, pero los alguaciles y los guardias probablemente pudieron haber dado 1, 2, 3 tipos de excusas para no recibir algún tipo de castigo. Ellos eran la guardia del templo, se dedicaban a la seguridad y también a recibir órdenes. Y cuando esas órdenes no eran cumplidas por parte de los guardias, de estas personas, había un castigo. Habían consecuencias de parte de las autoridades judías. Algunos incluso eran puestos en disciplina bajo los criterios y leyes judías. Pero antes de seguir discerniendo esto, hermanos, preguntémonos quiénes eran estos alguaciles. ¿Quiénes eran estos hombres encargados de la seguridad del templo? Estamos en el año 30 aproximadamente después de Cristo, primer siglo, y quizás las seguridades de antes no eran como las que tenemos hoy. Quizás estaban implementando otro tipo de estructura en las seguridades, era muy diferente. Estaba el gobierno romano, era el que gobernaba a los judíos. Los romanos tenían su ejército y en cada región, en cada sector, en cada estado mandaban aparte de su ejército a una legión de romanos, a un grupo de personas que guardaban por la seguridad del imperio. Eso era lo que le importaba a los romanos en aquel tiempo. Ellos eran un poquito tolerantes con la religión. Ellos permitían que algunas partes de su dominio que tenían ellos practicaran su religión, no importaba. Y si podían adorar a varios dioses, mejor, porque ellos eran politeístas.
El caso de los judíos era un caso muy especial, ¿verdad? Porque solo adoraban a un Dios. Pero eran los romanos los que se encargaban de la seguridad del imperio. Pero en cuestiones religiosas ellos no se metían. Incluso le pedían a esas religiones, a esas regiones, que fueran un poco como que digamos autónomas, a cierto sentido. Que tuvieran su propia estructura de gobierno, político, religioso y su propia seguridad. Y ahí es donde entra en juego la guardia del templo, los alguaciles, los que están allí, que eran los encargados de guardar la seguridad religiosa, jurídica y política de los judíos. Cuando eran problemas ya que se vinculaban con los romanos, entraban todo lo que era el poder romano, la autoridad romana. Pero mientras tanto los romanos no se metían en nada. Ahora los alguaciles servían a los principales sacerdotes acá y a los fariseos que eran parte del Sanedrín. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Creo que ustedes ya más o menos manejan esto. Pero era un grupo de personas que velaban. Avanzamos, hermano, ahí está exactamente, ahí, autoridades judías. Dice que era una especie de policía formada de un grupo de judíos que hacían las labores de seguridad en la ciudad. Ellos estaban al mando del Sanedrín. Y el Sanedrín era el tribunal supremo religioso, político, judicial del pueblo judío. Estaba compuesto por sumos sacerdotes, saduceos, escribas, ancianos y fariseos. Su función principal era resolver disputas legales y religiosas, interpretar la ley mosaica, la Torá, y en algunos casos dictar sentencias judiciales, aunque su poder estaba limitado por la autoridad del Imperio Romano. Y mire que los judíos no hacían esto solo porque se lo inventaron, porque quisieron hacerlo, no. Sino que ellos seguían las órdenes de la Torá, de la ley, del Pentateuco, que decían de que en el libro de Números, capítulo 11, lo vamos a leer, vamos a ver qué dice la Escritura. Números capítulo 11, versos 16 y 17, dice de dónde se desprende, ¿verdad?, este principio, esta estructura de seguridad que ellos tenían, o de gobierno. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo, mire el objetivo de esto, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Estaba como un poco ahí estresado Moisés, estaba como emproblemado porque todas las cargas, toda la autoridad, toda la responsabilidad del pueblo estaba sobre él. Pero viene el Señor y le dice: reúne a 70 hombres para que te trates de liberar de esa carga. Líderes que gobiernen contigo, que te ayuden. Y de este principio encontrado en el Pentateuco, en la ley del Torá, se desprende lo que es el Sanedrín. Un grupo de 70, algunos dicen que son 71 personas compuestos por el sumo sacerdote, fariseos, saduceos, escribas, ancianos y tal. Ahora hay algo muy interesante porque el dominio del Sanedrín es bastante parecido a lo que conocemos hoy como los diputados y cosas del gobierno, el Parlacén y todo eso. Que donde está la mayoría es la que tiene más poder. En el caso del Sanedrín, pues el poder estaba un poco más inclinado con los saduceos. Eran los que eran los sumos sacerdotes y la familia sacerdotal. Los saduceos eran contrarios a los fariseos en ideología, en teología. Pensaban distinto, ¿saben? Vivían siempre en disputa los saduceos y los fariseos. Peleaban por la interpretación de la ley. Y los fariseos, que eran guardas de la ley, eran personas muy diligentes, muy ortodoxas y a veces hasta legalistas.
Siempre el problema con los saduceos era que los saduceos eran muy liberales. Incluso siempre se juntaban con los romanos, trabajaban casi a la par de ellos, cosa que era totalmente tremendo para los fariseos. Pero lo que llama la atención que a la hora de tratar el tema de Jesús, todos estos grupos políticos, religiosos, se unen para hacer la fuerza, digamos, para atacar de lleno al Señor Jesús. Pero nosotros conocemos de que eso no dependía de ellos, sino que dependía también de los tiempos del Señor. Verso 46 dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Estos hombres, hermanos, tenían tantas horas, días, incluso años de estar en el templo, hermano, y en el templo, como dijimos la semana pasada, habían pasado un sinnúmero de personas, de rabíes, de maestros de la ley, de conocedores, de intérpretes, con la mejor oratoria, hermenéutica, homilética, con lo que usted le pueda llamar. Tres grandes de los rabíes que hemos mencionado también: Chiang Mai, está, se me olvidó ahorita, perdón hermano, ese, y está Gamaliel, el que instruyó a Pablo. Hombres poderosos en palabra, incluso en hecho, porque eran hombres que trataban de ser justos. Habían pasado por ese templo, pero ninguno de esos hombres había llamado la atención como el Señor Jesús. Ahora, ¿qué tenía de especial el mensaje de Jesús? ¿Qué tiene de especial el Señor Jesús? Y una pregunta que también hasta cierto punto es como reflexiva para nosotros. Hoy tenemos un sinnúmero de enseñanza, de personajes, de maestros, digamos, de conocedores de la palabra, que hablan, que tienen una excelente oratoria. Usted se mete a internet, se mete a cualquier plataforma y va a ver aquellos personajes que hablan de la palabra con millones y millones de seguidores, vistas de millones de videos, y que hacen una fortuna obviamente con eso. Hombres preparados, que su trabajo es prepararse para estudiar la palabra y predicarla. Muchos le siguen, pero comparado a estos hombres, ¿qué es lo especial del mensaje del Señor Jesús? Y en ese entorno, en ese contexto, ¿qué es lo especial que esas personas habían visto del Señor Jesús? Bueno, podemos decir que Jesús era un hombre sencillo. No era como los saduceos, que eran hombres que eran muy exaltados, muy orgullosos, hombres que se sentían superior a los demás. No, Jesús era un hombre sencillo que andaba a la par del pueblo, a la par de la gente, que se podía relacionar con la persona más de bajo estrato social y se podía también relacionar con una persona que tuviera en el más alto cargo de poder y autoridad. Aparte de eso, era un hombre humilde, un hombre que vivía su mensaje, justo, un hombre servicial, que se preocupaba por las necesidades del pueblo, cosa que no hacían los demás, fariseos, saduceos, escribas. Jesús ofrecía esperanza. ¿Qué ofrecían los judíos ortodoxos de ese tiempo, principalmente los fariseos? Esperaban un Mesías, pedían guerra, pedían un hombre que los liberara con poder de guerra. Jesús ofrecía más que eso. Además que era un hombre inclusivo, no como la inclusión que conocemos hoy, ¿verdad? Y para que no me censuren ahí por YouTube, no voy a seguir hablando de eso, pero así era. Jesús era un hombre verdaderamente inclusivo, era un hombre que se preocupaba por cualquier persona, por una prostituta, por una persona desamparada, por huérfanos.
por todo tipo de personas. Era un hombre verdaderamente inclusivo. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención es que los mensajes del Señor Jesús siempre apuntaban al corazón de las personas. Su enseñanza era tan sencilla y práctica que cualquier persona la podía entender, desde un niño hasta un anciano, hasta un hombre docto, porque él apuntaba al corazón. Obviamente lo más importante de todo eso era que Dios estaba con él, le daba la autoridad por parte del Padre. Verso 47, entonces los fariseos le respondieron: también vosotros habéis sido engañados, le dice. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, dice, mire qué palabra fuerte utilizan, maldita es. Según ellos, la gente importante, la gente estudiosa, no podía ser engañada por el mensaje de Jesús, sino solo la gente indocta, la gente sencilla, la gente humilde que no conocía de la palabra. Ahora la pregunta es la siguiente. Como hemos venido estudiando anteriormente, ¿será que los judíos no sabían de la ley? ¿Será que los judíos eran personas ignorantes? Bueno, en ciertos aspectos sí, pero nos metemos a lo que es la educación. Un judío tenía que estudiar la Torá e incluso se tenía que aprender los primeros 5 libros de la ley casi de memoria hasta llegar a los 12 años. Aprendas, hermano, un capítulo de memoria, a ver si va a poder. Es difícil. A mí me cuesta memorizar. Pero un judío, hermano, desde pequeño, desde la edad de 5 años, cuando empezaba a saber a leer, hermano, lo inducían a que se aprendiera la ley. Y hemos visto a los judíos hablándole, poniéndose de tú a tú ahí, argumentando con el Señor. Entonces, yo creo que de conocer o de que ellos son indoctos, yo creo que no era el problema. Creo que el problema radicaba en que los intereses de estas personas, de las autoridades judías, era otro. Y ese interés probablemente sería de que ellos no querían perder su posición de autoridad, su posición social, que ya estaba siendo de algún modo puesta en juego. Imagínense su propia estructura, su propia autoridad. Llegaron sorprendidos por las palabras de Jesús. Eso quiere decir que ya había como problemas para ellos. Habían 613 leyes, hermanos, que los judíos conocían, pero ellos les habían dado diferentes interpretaciones y las habían convertido en una carga imposible de cumplir. Y cuando la gente no cumplía con esas leyes, con esas cargas muy pesadas que los judíos, fariseos, autoridades, sacerdotes, si no cumplían, decían que eran malditos, porque la ley decía eso. Si usted no aplicaba la ley en su vida, era comparado con una persona maldita. Qué duro, la verdad que es un poco complicado. Verso 50, les dijo Nicodemo, mire qué interesante, Nicodemo está allí porque es parte del Sanedrín. Y están viendo el trabajo fracasado de los alguaciles, de la guardia del templo. Pero mire las palabras de Nicodemo. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ahí hace el detalle Juan, el cual era uno de ellos. Y mire la pregunta retórica que le hace a este grupo de autoridades que están allí. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Sabe, hermano, en la ley judía la justicia era un tema de mucha ética. La ley judía trataba de ser justa. Ellos siempre querían ser justos. El caso de Jesús fue como un caso especial en ese entorno. Los grandes eruditos, los grandes rabíes como Shammai, Hillel y el mismo Gamaliel les habían enseñado así, a que aplicaran una justicia
algo justo, una ley. ¿Se acuerdan del relato de Hechos en el capítulo 5? Cuando habla, ¿verdad? Creo que es la única vez que habla Gamaliel. Cuando está Pedro y Juan, que los echaron presos. ¿Se acuerdan las palabras de Gamaliel? ¿Cuántos se acuerdan? A ver. Si no se acuerdan, no importa. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, verso 34. Hechos, capítulo 5, verso 34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora vámonos hasta el verso 38 y 39. Miren las palabras de este hombre. Y ahora os digo, hablando Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, dice, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Palabras sabias de este hombre. Era un hombre éticamente correcto, que actuaba con sabiduría probablemente. Eso es lo que le habían enseñado los maestros, los rabíes. Pero los fariseos en ese momento, las autoridades, los sumos sacerdotes y todos los que están allí, hermanos, tenían otro propósito. Y a ellos no les importaba nada, hermano, y no les importaba nada. Lo que querían es prender a Jesús y matarlo. Porque estaba amenazando su poder social, su poder político e incluso religioso. Dice León Morris, un comentarista, ¿verdad?, de un libro que también estamos basando la enseñanza. Decía, los guardianes de la ley no cumplen la ley. Los fariseos, los guardianes de la ley no están cumpliendo la ley. La ley demandaba justicia y equidad, pero ellos no la querían aplicar con Jesús. Pero Nicodemo les dice, quizá no con la autoridad con la que deseábamos nosotros verlo entrar en acción ahí, ¿verdad? Rasgarse las vestiduras y decir, no, dejen, Jesús es inocente. Tal vez no hizo eso, sino lo hizo de una manera tímida, pero les dice, de manera palabraseando, ustedes están cometiendo algo injusto. Verso 52, ya para ir terminando, dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Mire cómo se están atacando. Ahora las autoridades le dicen a Nicodemo, le dicen, ¿acaso eres tú Galileo? Obviamente ya sabían que no. Y miren el consejo que le dan a Nicodemo. Le dicen, escudriña, tú que estás a la par de nosotros, que conoces la ley, que sabes de todo esto, escudriña mejor y ve de que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Recuerdan la semana pasada que yo les estuve diciendo, hermanos, algunas descripciones de los principales profetas que habían existido en el Antiguo Testamento? Les hablé de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías y de Oseas, de Miqueas, creo. Y vimos que ninguno de estos principales profetas venían de esa región de Galilea, ¿verdad? Y llegamos como a cierta conclusión, ahí a medias, de que buscamos la escritura y no vemos a ningún profeta. Entonces llegamos a la conclusión de que estos hombres tenían razón. Pero sí saben que hay un profeta que salió de Galilea. Y yo creo que vamos a recibir el consejo de los fariseos en esta noche. Hay que escudriñar. Mire que ellos mismos se están tirando a ellos mismos. Le dicen a Nicodemo, escudriña y ve que de Galilea no hay ningún profeta. Pero sí lo hay. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo, dice,
Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Y los que tienen ahí su mapa de la Biblia, vayan ahí y revisen dónde queda Gat-Efer. Arriba de Nazaret, en la región de Galilea. Entonces sí existía un profeta de la Escritura que era de Galilea y era nada más y nada menos que Jonás, sí, el que se lo tragó el pez, ese mismo. Era de la región de Galilea. Entonces, aquellos hombres que le estaban diciendo a Nicodemo que escudriñara bien la Escritura, en realidad ellos tampoco la escudriñaban bien. Al igual que nos sucede a veces a nosotros, ¿verdad? Cuando creemos que ya hemos aprendido todo, que ya lo sabemos y que a veces no necesitamos ir a la Escritura, pero cada vez que usted va a la palabra, hermano, siempre aprende algo nuevo. Siempre el Señor está dispuesto a hablarle a usted por medio de la palabra. Escudriñar significa escarbar, significa examinar con mucha atención tratando de averiguar los detalles o interioridades. ¿Cuántos de nosotros escudriñamos la palabra del Señor? Si no lo estamos haciendo, hermano, hay que hacerlo. Porque como dice Juan capítulo 5, verso 39, en ella os parece que está la vida eterna y ella está en testimonio de mí. Entonces, si encontramos el testimonio y nos parece que está la vida eterna ahí, hermano, escudriñemos la palabra del Señor. Vamos a tener algunas aplicaciones rápidamente. La número 1, reconocer el impacto de las palabras de Jesús. Los guardias se impresionaron, hermanos, con la enseñanza de Jesús y lo que hicieron solamente fue confirmar que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía autoridad y que tenía poder. ¿Cuál es el impacto de la palabra del Señor para nosotros en nuestro día? ¿Nos sigue moldeando? ¿Nos sigue haciendo cambiar? ¿Nos sigue fortaleciendo? ¿Nos sigue llenando de sabiduría? ¿O la estamos ignorando como lo hacían a veces estos sacerdotes, estas autoridades? ¿Tenemos otro tipo de interés por la palabra? Hace poco miré un reportaje ahí de los comerciantes de la palabra. Muy interesante, ¿verdad? En la palabra del Señor nosotros hallamos vida y vida en abundancia. Y como dijimos en la prédica de Ríos de Agua Viva, podemos compartir también de esa agua viva y eficaz. Segunda aplicación, cuidado con el orgullo espiritual, hermano. Los judíos, sobre todo los fariseos, eran muy especiales en eso. Ellos siempre sacaban pecho, primero por ser judíos, un pueblo especial, y segundo, por conocer de la ley. Y como vimos en el pasaje que estamos estudiando, ellos decían, este pueblo es maldito porque estos pueblos no conocen de la palabra. No, estos son cualquier cosa, nosotros sí sabemos porque somos estudiosos. A veces las mejores lecciones de vida vienen de personas, hermanos, que a veces no son tan doctos. Y son lecciones que a veces las aprendemos para siempre. El conocimiento es bueno, pero a veces envanece. Es bueno estudiar, sí, hermano, hágalo, sígalo estudiando. Y si tiene usted sueño, quiere objetivos de estudiar más la palabra, sígala haciendo, pero aplíquela. Porque Jesús va a hablar a veces y va a ser como cuando se dirigió a los judíos y les dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, hablando de los fariseos. Cuidado, hermano, con el orgullo espiritual. Tercera aplicación, la importancia de la justicia y el debido proceso. Estaban siendo injustos las autoridades con Jesús, pero vino un hombre y trató de hacer las cosas de manera justa, trató de aplicar la justicia, la misericordia y el amor, como fue Nicodemo. Aplíquela también usted a su vida, hermano, no sea injusto muchas veces. No juzgue a los demás sin primero investigar, sin primero conocer, sin primero averiguar las situaciones. ¿Por qué el hermano es así? ¿Por qué se está pasando ese momento? ¿Por qué se comporta así? Siempre hay un antes, siempre hay algo detrás de lo que una persona a veces proyecta. No juzgue,
inmediatamente a una persona. Trate de aplicarle el amor y la misericordia y la justicia de Dios. Cuarta aplicación, hermanos, prejuicios culturales y espirituales los encontramos en toda la Biblia y hoy en día también. Los fariseos criticaban el origen de Jesús de Galilea, de Nazaret. ¿Quién va a salir de ahí? A veces nosotros también criticamos a las personas, a veces quizá, no sé, ¿verdad? Eso sí me lo estoy imaginando por su estrato social. A veces no hay como un trato igualitario. A veces como que, y me ha pasado a mí, a veces tratamos de manera más especial a una persona que quizás tiene más recursos que una persona que es humilde. Hermano, eso no es bueno para Dios. Trate de manera igualitaria a sus hermanos espirituales. No importa de qué cultura sea, ¿verdad? Esta iglesia es multicultural, siempre lo he dicho. Habemos hermanos de Centroamérica, de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Están hermanos de Colombia, de Venezuela. Y hermano Carlos, que una vez me dijo que era europeo, ¿verdad? No sé de dónde. Tratemos de igualitario a nuestros hermanos. Seamos iguales. Ganémonos el favor del Señor. Finalmente, el coraje de defender la verdad. Nicodemo se atrevió a cuestionar a estos hombres. Yo no sé cuántos de nosotros nos hubiésemos atrevido a cuestionar a esta autoridad. Más de 60, 70 personas ahí y solo Nicodemo habló. Y aunque lo hizo de manera tímida, pero trató de poner su granito de arena, de defender la justicia. Así que hermanos, hagamos lo mejor en nuestra vida, sigamos aprendiendo de la Escritura, sigamos estudiando del relato de Juan, que tiene muchas cosas interesantes y muy buenas para nuestra vida cristiana. Dios les bendiga, hermanos, continuamos el próximo miércoles.